Bienvenidos, esta es Miradas en el canal 31 de Tendencias Prime, el programa que pone énfasis en la forma humana de ver el arte. Hoy día en Miradas tenemos nada más y nada menos que a un escritor. Qué bueno tenerlo aquí. Estoy muy contenta, Felipe. Felipe Tapia Marín es un escritor y está escribiendo y está mostrándonos hoy día su libro, que yo creo que va a maravillar a muchos de los que nos ven desde la casa. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Felipe, nosotros hace rato que queríamos disfrutar de lo que es, como escritora, de un colega que escribe, que propone, que tiene una propuesta maravillosa en lo que es la escritura. Pero yo siempre, como la característica de nuestro programa es buscar el lado humano del arte de cada uno, la idea es ver cómo este se propicia. ¿Cómo empieza este despertar tuyo en las búsquedas literarias y de la lengua y de todo eso? Chuta, yo creo que, a ver, mi inquietud por la literatura comenzó desde muy temprana edad. Yo creo que tuve la fortuna de nacer en una época en la que las maneras de entretenerse todavía están bastante limitadas en relación a la época actual. Y encontré en la literatura un lugar, no sé si llamarle un refugio, pero un lugar donde yo podía pasar mucho tiempo desarrollando una especie de mundo interior. Y bueno, a lo largo de mi vida he ido conociendo distintos autores. Cuando chico uno se maravilla con algunos géneros y por lo general uno después va conociendo otros. Creo que durante mi vida he leído de distintas cosas, pero creo que nunca maté del todo a mi niño interior. Por lo tanto, los géneros de fantasía, ciencia ficción todavía me siguen gustando. Muchos pierden esa afición en busca de géneros más realistas, lo cual tampoco es algo malo. No. Pero a mí siempre me ha atraído eso de crear un propio universo con sus propias reglas, etcétera. Y Felipe, ¿cómo vieron tus padres esta inquietud tuya? Porque de pronto uno tiene ciertas resistencias cuando va encaminándose hacia la balanza artística, en el fondo. Chuta, a ver, yo creo que en mi familia siempre ha estado esa dicotomía entre la vocación y la profesión. Yeah. Yo creo que sí, cuando yo dije que iba a estudiar licenciatura en letras hubo algo de ruido, pero tampoco fue el apocalipsis. Yeah. Es la mayor desgracia para esta familia. Creo Yeah. que en una familia hay desgracias mayores que el hijo se vuelva artista. Así que en ese sentido sí, yo creo que sí me apoyaron. También fueron bien claros en el hecho de que yo me iba a ser responsable también, de que si yo escojo un camino me iban a apoyar, pero también yo iba a tener que hacerme cargo. Claro. Y tampoco, yo creo que hay muchos mitos, o en realidad leyendas, para usar bien la terminología, me estoy disparando la pata, Sí. de que escoger una carrera humanista, sí, a lo mejor no se gana lo mismo que ingeniería en minas, pero me ha permitido desenvolverme en la vida, privándome quizá algunos lujos, pero tampoco ha sido tan terrible. O sea, Bien y feliz, eso es lo importante, es lo que estás haciendo. Sí. Y ahí yo quiero ahondar un poquito, justamente cuando estabas en ese proceso, porque ahora eres académico, haces clases, tienes tu curso, ¿verdad?, en la universidad, pero cuando uno es estudiante, y sobre todo de literatura, de lenguas, de pronto la teoría literaria o algunos perfiles de la carrera matan un poco el genio, el arte y esa cosa como natural. ¿Cómo resististe eso? Chuta, yo creo que hay un problema en que uno, yo creo que es bastante inmaduro cuando entra a estudiar y uno tiene ideas preconcebidas, y yo creo que no solamente con el arte. Ahora yo que hago clase en la universidad me doy cuenta, los alumnos de agronomía quieren al tiro dedicarse prácticamente a cultivar. El alumno, no sé, pues el de Derecho también piensa que desde un principio va a defender casos como en la tele. Y se encuentra sobre todo en el primer año, con ramos que son súper técnicos, súper mecánicos y por qué no decirlo lateros, que a veces funcionan hasta como un filtro. Y yo creo que con literatura, con licenciatura en letras pasa lo mismo. Yo creo que hay una gran cantidad de personas, entre las que me incluyo, que uno entra con la idea de que uno va a ser escritor y de repente
cuando le ponen ramos de teoría literaria o de Sí. lingüística, uno se frustra un poco y se le empieza a desinflar un poco el gusto, pero yo creo que es parte del aprendizaje. Yo creo que después uno con el tiempo valora más ese tipo de cosas. Es como el niño que después se da cuenta de grande que el papá tenía razón, que la mamá tenía razón. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que sí es una carrera que podía enfocarse más en el aspecto, como tú dices, humano de la literatura, no tan ratón de biblioteca. Yo creo que sí es necesario conocer la teoría Sí, literaria, la sí, lingüística, el lenguaje es importantísimo. Ahora sin que uno duda. escribe se da cuenta de que todas esas cosas, la fonética, forman parte del desarrollo de una persona que se expresa mediante la palabra oral y escrita. O sea, pero claro, cuando uno es joven, tiene 20 años, uno tiene un poco el rollo este del escritor que lo asaltan las musas. O sea, y no es así. O sea, es casi pura técnica, yo creo. Eh, ¿Había un género en particular que te convocaba siempre, que te convocó de todo lo que leías? ¿Había parte de esto que se fue perfilando hasta ir conduciendo tu obra hoy? Mira, yo creo que me han gustado todo tipo de géneros. Yo creo que en ese sentido trato de no enfocarme o no Ya, limitarme, porque de repente uno, si por ejemplo si uno lee solamente pura ciencia ficción, al final uno termina escribiendo una historia que es como la versión más baratita claro, o de un menor calidad de esa misma. intertexto, claro. En cambio, si uno se abre hacia otras posibilidades, ahora por supuesto sí, yo creo que de lo que más escribo yo, por supuesto yo escribo de todo, pero lo que más escribo yo creo es fantasía y ciencia ficción, pero trato de siempre como que tenga un sello distintivo, y ese sello distintivo yo creo que se consigue conociendo la mayor cantidad de estilos, no encerrándose en uno solo. Es como quizá, no sé, para hacer una analogía, el músico que toca covers hasta encontrar su propio estilo, o el dibujante que para encontrar su propio estilo también probablemente parte copiando el estilo de otros, pero Claro. para llegar a ese estilo primero tiene que pasar por otro. O sea, y yo creo que en ese sentido no tengo más que géneros favoritos, quizá tengo obras favoritas, Ya, autores perfecto. favoritos que son quizás representantes de un género, pero también mentiría si no reconociera que tengo una inclinación o un cariño especial por la fantasía y la ciencia ficción, Maravilloso. eso. Y bueno, los autores favoritos de uno sirven para recomendarlos, ¿verdad? Para que alguien se deleite. Vamos a ir de lleno a tu pluma, a esto que a cómo tú has ido armando este libro del que nos vienes a hablar hoy día. ¿Por qué elegiste principalmente los mitos y la leyenda como parte de lo que querías entregar? Bueno, yo creo, en primer lugar, desde chico el tema del mito y la leyenda me ha fascinado mucho, ¿no? Tanto los de Chile como los de toda parte del mundo, como que el hecho de que el ser humano haya sido capaz de crear, de imaginar algo que no existe, Sí, para mí es maravilloso. O sea, para el hecho de que hayamos sido capaces de construir historias que definieron nuestras primeras nociones de bien y mal, que definieron un montón de cosas que siguen existiendo hoy en día, o sea, aunque hayamos crecido mucho tecnológicamente. Y además, quizá porque tengo no me puedo sacudir 100% mi beta académica o de docente, y siempre he sentido que cuando se habla de mitos y leyendas chilenas, hablamos de los mismos personajes. ya, Caleu, Seleucia, Chepincoya, está todo ajá. muy enfocado en Chiloé. No me parece malo porque Chiloé efectivamente es innegable que es una fuente muy rica de personajes y de historia, pero hay muchas cosas como por ejemplo la mitología de Rapa Nui, del norte de Chile, Sí. de los rincones más australes. Ahora se está dándose más protagonismo, pero yo quería una obra como que no se enfocara solamente en los mapuches, o sea, como que por supuesto que los mapuches tienen un rol principal en esta historia, pero también entran en juego otras culturas, otros pueblos originarios y sus mitologías, y se van entrecruzando y relacionando. Entonces yo creo que ese fue mi objetivo un poco. En esta tierra de magia, mares de brujería, que así se llama tu Sí, sí. obra, ¿qué quisiste entregar al lector?
¿Cuál fue tu pretensión en el fondo? Mi pretensión, yo creo que, a ver, en primer lugar, era entretener. O sea, mi objetivo siempre es que alguien disfrute leyendo el libro, más que... También quería entregar un mensaje que está presente a lo largo de toda la obra, pero tampoco quería hacer que sea una cosa como moralista. Sí hay un subtexto sobre la tolerancia, los prejuicios, las generalizaciones que existen en ambos lados. No solamente que a veces tendemos a ser muy prejuiciosos, trato de un poco de desmitificar esta figura del buen salvaje. Claro. También actualmente hay una tendencia que también puede ser bastante racista si uno se pone a pensar en el mapuche como un ser angelical, Claro. que está libre de todo mal, y eso también es deshumanizarlo, privarle, negarle el mal, y la novela pasa un poco por eso, que buenas y malas personas pueden haber tanto en el bando de los... Bando no es una palabra que me gusta usar, tanto en los mapuches como en los que no son mapuches, y que los prejuicios también pueden operar de manera negativa y positiva. Ese es un poco el mensaje que yo quise entregar a lo largo de la historia. O sea, que los personajes van creciendo y se van dando cuenta de que tienen prejuicios, de que se habían creado como un enemigo, sin haberse tomado la molestia de conocer a ese otro realmente. O sea, eso un poco... Derribar prejuicios, tocar nuestros mitos, nuestra leyenda. ¿Somos nosotros parte de esa tierra de magia? ¿Chile es un país mágico? Sí, sí. Bueno, esa es la historia, trata un poco de eso, de que Chile es un país con mucha magia, que de hecho, bueno, adelantando algunas cosas, la explicación de por qué es un país sísmico también se da un poco así en la novela, que en realidad es la primera parte de varias novelas, es como una saga. Claro que Entonces, sí. entonces van apareciendo personajes y claro, ya hay lugares específicos de Chile como Rapa Nui, Chiloé o el norte de Chile o incluso la Isla Mocha, que están cargadas de cierta energía mística o magia incluso, y también está lleno de seres que conocen, manejan la magia, pero están también insertos en este mundo que es muy moderno, que es muy antimágico. Claro. Que entonces también ahí se produce como un choque de culturas o de miradas, de visiones. ¿Y cuál crees tú que es la respuesta de tus lectores? ¿Has tenido el refuerzo de quienes lo han leído? ¿Cómo ha estado la crítica a propósito? Mira, yo la verdad es que he recibido buenos comentarios. Ya. O sea, sí hay gente que me ha dicho que que es entretenida, que se lee de manera fluida, se van caminando bien. Un par de personas me dijeron que habían quedado metidos también con la Qué historia. bueno. Así que, sí. Enganchado para las otras Claro, que vienen. claro. Felipe, tú haces crítica literaria. Sí, o sea, más de cine que literaria. Más Sí, de cine claro. que literaria. ¿Es diferente ahí enfrentarse como crítico de pronto de cine, de lo artístico, ¿verdad? A la crítica que pueda tener tu obra o no? ¿O está desprejuiciado a propósito de la búsqueda de desprejuiciar de esos? Yo creo que, bueno, se vive en dos etapas. Primero, cuando uno escribe, cuando uno es crítico, se anticipa a ciertas críticas Ya, que uno puede tener. claro. O sea, yo de repente escribía, dije, en función de caer bien, y decía, no, ya No puedes. no puedo hacer eso porque voy a matar el espíritu. Por ejemplo, de repente pienso que me podían tildar no sé, de que estoy así como satanizando a los pueblos originarios, o que estoy intentando derribar esta mirada como idealizada del pueblo Claro. originario, que también puedo estar así como que soy anti-mapuche o algo así. Pero después dije, no voy a escribir para caer bien. También de repente dije, chuta, a lo mejor tengo muy pocos personajes femeninos, porque dije, porque con toda esta cosa, porque claro, lamentablemente en la mayoría de los pueblos originarios la figura chamánica es masculina, salvo en los mapuches donde es femenina. Entonces acá hay personajes chamanes del norte, Tangata Manu de Rapa Nui, pero y el personaje femenino más fuerte es uno que está, la Machi, que es mapuche. Pero entonces voy a mejor a tratar de que se dé de manera natural, no intentar escribir para caer bien o para recibir buena crítica, porque eso es nefasto. Y claro, y lo otro es que uno cuando escribe, o después cuando termina de escribir, sabe más o menos quizá el tipo de crítica que puede recibir, y también, pero uno ya como que, yo he tratado de desinflarme el ego, escribir, yo creo que parte del trabajo del escritor
es sacudirse el ego, porque Muy cuando bien. uno si uno le tiene miedo a una mala crítica, no va a escribir nunca. O sea, si uno deja de hacer muchas cosas por miedo a fracasar. Exacto. Y yo dije, chuta, esta es mi primera novela, es muy probable que me hagan pedazos, pero bueno, parte del Parte aprendizaje de. también, sí. Así que, ¿Y tus estudiantes? mm. ¿Qué mirada tienen tus estudiantes a ver al profesor, al académico, escribir de los mitos? Porque tú te das una cátedra específicamente de mitos y leyendas. Mira, la verdad... Buscan contrastar tu libro con lo que aprenden, con lo que tienen de ti, con lo que van recibiendo de ti. Mira, la verdad es que todavía es muy pronto para hablar de eso, Claro. porque bueno, creo que en el ramo que hago de mitos y leyendas en la universidad hay muchos alumnos interesados en el tema. Sin embargo, este libro se lanzó en julio, que es cuando terminaba el primer semestre. Ya. Y ahora, como con el segundo semestre recién arrancando, tengo alumnos nuevos. Claro. Entonces, al final, Perfecto. todavía no me he posicionado así como para que... Y sería muy egocéntrico de mi parte llegar a la clase como hablando de mi libro. Entonces, creo que quizá más adelante Se ve, claro. podría tener una opinión objetiva de mis alumnos. Haces clases en la Universidad de Santo Tomás, tienes la cátedra de mitos y leyendas, además de eso haces crítica de cine. ¿Siempre has estado prendado tú del arte? Siempre. Sí, sí, desde chico me ha gustado mucho. De hecho, uno de mis problemas quizás es que soy un poco disperso en ese sentido. Me ha costado mucho enfocarme porque me gusta mucho la literatura, el cine, el teatro, la música. Perfecto. Entonces también cuesta que aterrizar los proyectos cuando uno dispara para todos lados. También soy cuentacuentos, entonces... Sí, quería hablar de eso. Claro, entonces de repente uno tiene que decir, ya, me voy a enfocar en esto y cuando termine esto voy a seguir con lo otro, porque si no, todo se vuelve humo. Entonces, A propósito de esos temas, queremos contarle a la gente de la casa qué implica o qué valor tiene la actividad de ser un cuentacuentos o de motivar los cuentacuentos. ¿Qué trascendencia tiene para ti? ¿Existe realmente una necesidad de transmitir de esa manera la literatura? yo creo que sí, yo creo que todos nos contamos cuentos en algún momento, todos, esta famosa frase de Galeano de que estamos hechos de historias, estamos hechos de historias, todos tenemos historias para compartir, pero creo que en la primera etapa, en la niñez, antes de que uno aprenda a leer, la única forma que tiene de conocer las historias es que a uno se las cuenten, y yo creo que en ese sentido el cuentacuentos juega un rol elemental. Y yo creo que parte del entusiasmo que puede tener un niño ahora pasa por muchos factores, por si en la casa se lee o no, Claro. pero yo creo que mirar una sesión de cuentacuentos siempre puede por lo menos despertar el bichito, la curiosidad por el cuento que contamos. Nosotros, yo formo parte de un dúo de Ya. cuentacuentos, nos llamamos Los Bigoteados. Qué entretenido el nombre. Sí. ¿De dónde viene el nombre? Es que cuando empezamos, justo en esa época, yo con mi compañero nos habíamos dejado bigote, porque nuestra Ya. técnica es que mientras uno va contando el cuento, el otro lo va dibujando. Ya, Eso y eso le llama la atención a los niños, Ajá. entonces los mantiene Atento. atentos. Y justo en esa época los dos estábamos usando bigote y dijimos, ya, ¿cómo nos llamamos Los Bigoteados? Dijimos, fue como una cosa bien Qué espontánea genial. nomás. Sí. Qué genial. Y me ibas a contar algo con respecto a eso, la reacción de los niños cuando tú les vas contando. Claro, o sea, cuando les contamos el cuento, bueno, queremos que los niños lo pasen bien, que tengan una buena experiencia. O sea, todos sabemos que una mala experiencia con la literatura puede ser nefasta, y entonces en ese sentido tratamos de ser bien lúdicos. De repente se usa mucho de repente en los cuentos, en el cuentacuentos, de hablarle a los niños con un tono infantiloide. Claro. Nosotros tratamos de evitar eso. Ya, perfecto. Tenemos como una dinámica una rutina bien lúdica, y también que la complementamos con los dibujos. Entonces, cosas que de repente tratamos de interactuar con ellos, de hacerlos parte, que ellos que no sean espectadores pasivos, sino que formen parte de la historia de alguna manera. Y eso yo creo que ayuda a que se motiven y que y la mayoría, claro, que participen, y que la mayoría de nuestras presentaciones las hacemos en biblioteca. Entonces eso permite también que el niño después vaya a la biblioteca y
siga conectado con el mundo de la literatura, ¿no? Que la conexión no acabe cuando terminamos de contar el cuento. Perfecto. Y se transforma ese académico, me imagino, porque, por ejemplo, en esta entrevista o en la cátedra uno te ve más parco, más serio, claro, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que hay un desdoblamiento con los chicos. Uno asume un personaje con los niños y también en la universidad uno es un personaje acá, uno es un personaje, uno es un ser que bien diverso quizás. Claro. Yo espero que de todas maneras esto llegue a los chicos en el colegio, que debiera ser el objetivo, ¿verdad? Sí, eso es lo que me gustaría, o sea, que ojalá que sea un libro que se lea, porque, y esto claro, puede que la recomendación viene muy de cerca, pero uno de mis propósitos era entretener, pero también que los niños aprendan sobre mitología y también sobre pueblos originarios. Sí. Me gustaría, de hecho, bueno, en esta edición no fue posible, quizá más adelante, que la novela con mapas y que porque los personajes se van desplazando a Chile a distintas partes, y eso es lo que me gustaría también, que los chicos vayan aprendiendo, porque cuando uno, yo por lo menos, yo creo que debe haber cambiado la situación, pero cuando yo iba en el colegio, uno le decía aprenderse los nombres de los pueblos originarios, en qué región, en qué, y uno por lo general, qué es lo que comen, qué es lo que y por lo general uno se aprende esas cosas para la prueba y después se termina olvidando. En cambio, si uno como que se empieza como a relacionar las cosas, creo que es un aprendizaje que queda mucho más. Por supuesto, sin duda. Felipe Tapia, gracias por venir a Miradas. Hemos disfrutado de tu obra. Recuerde, Tierra de Magia, Mares de Brujería, es la obra de Felipe Tapia Marín, y yo de verdad que espero que llegue como profe ahora y como escritora, espero que llegue a los chicos, que de verdad se lea y se disfrute. Así que gracias por venir a Miradas. Bueno, y a ustedes los dejo una vez más invitados a ver nuestro programa Miradas, a encontrarnos nuevamente aquí en el canal 31 de Tendencias Prime en una próxima oportunidad. Nos vemos.